Es un placer, queridos hermanos, volvernos a encontrar para en esta ocasión repasar juntos nuestro libro de estudio bíblico de congregación, Disfrute de la vida para siempre. La información que trataremos es la que corresponde para la semana del 8 al 14 de agosto. Estamos en la sección 2 de nuestro libro y en esta ocasión tenemos que revisar la lección 15 con el título ¿Quién es Jesús? Y la introducción de esta lección podemos resumir así. Aunque Jesús es uno de los personajes más famosos de la historia, algunos no lo conocen bien y tienen distintas ideas sobre quién fue realmente. Así que vamos a revisar las preguntas y contestaremos con algunos textos bíblicos y tenemos también videos. Es una lección un poco extensa. La primera pregunta dice, ¿quién es Jesús? Bueno, podemos mencionar que fue la primera creación de Dios. Por eso se le llama el Hijo primogénito de toda la creación. Es un espíritu que vive en los cielos. Fue el único ser creado directamente por Jehová, por eso también se le llama el Hijo unigénito o único. Ayudó a su Padre a crear todas las demás cosas y es el portavoz leal de Jehová, por eso se le llama la palabra. Aquí tenemos en este punto 1 dos partes en negritas que debemos marcar porque son los puntos sobresalientes. La palabra el primogénito de toda la creación, por ser el primero, el unigénito, por ser el único creado directamente por Jehová. Las demás cosas, Jesús participó en la creación, y también se le llama la palabra porque es el portavoz leal de Jehová. Siempre estos tres términos han sido explicados en las diferentes publicaciones en las que hemos dado cursos bíblicos. Ahora, tenemos que leer Proverbios 8:30. Yo estuve junto a él como un obrero experto. Día tras día su mayor alegría era yo, y siempre me sentía feliz delante de él. Este texto se refiere al Señor Jesucristo y su colaboración en crear todas las demás cosas. Veamos el punto 2. ¿Por qué vino Jesús a la tierra? Vino para demostrar que es el Mesías prometido y para salvar a la humanidad. Más adelante se va a explicar sobre por qué la humanidad necesita la salvación y cómo nos salva Jesús. También, debido al cumplimiento de las profecías sobre el Mesías, la gente podía identificarlo como el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y esa es la parte principal que hay que marcar al final del punto 2. Además tenemos que leer Lucas 1, 34 y 35. Pero María le preguntó al ángel, ¿cómo puede ser eso si yo no tengo relaciones sexuales con ningún hombre? El ángel le contestó, sobre ti vendrá Espíritu Santo, y el poder del Altísimo te envolverá con su sombra. Por eso el que va a nacer será llamado Santo, Hijo de Dios. Y eso es lo que explica aquí el punto 2. Hace 2000 años atrás, Jehová usó su Espíritu Santo para trasladar la vida de Jesús al vientre de María. Era algo muy peligroso porque Jesús estaba indefenso, como algo pequeñito, que si María moría, podía morir también Jesús. Así que era algo que demostraba el poder de Jehová en este caso. Veamos el párrafo 3, o la pregunta 3. ¿Dónde está Jesús ahora? Desde que Él fue resucitado como espíritu, regresó al cielo y ahora tiene un puesto de gran autoridad. Solo Jehová es más poderoso que Él. Así lo expresa aquí Filipenses 2:9, que es un punto principal. Dios lo elevó a un puesto superior, dice el texto bíblico. Ahora pasamos a la página 64, donde él tiene el título Profundicemos en el tema. Veamos con más detalle quién es Jesús realmente y por qué es tan importante conocerlo. El punto 4 dice, Jesús no es el Dios Todopoderoso. Es una afirmación. Como introducción dice, aunque Jesús es un poderoso ser espiritual en los cielos,
La Biblia dice que obedece a Jehová, que es su Dios y Padre. ¿Por qué decimos eso? Bien, tenemos que ver el video. Jesucristo es Dios. Dura 3 minutos con 22 segundos. Una vez que vemos el video, podemos contestar las preguntas que vienen. La primera es de leer Lucas capítulo 1, versículos 30 al 32. Así que el ángel le dijo: no tengas miedo, María, porque cuentas con el favor de Dios. Mira, quedarás embarazada y darás a luz un hijo, y tienes que llamarlo Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y Jehová Dios le dará el trono de David, su padre. La pregunta que viene es, según dijo el ángel, ¿qué tipo de relación hay entre Jesús y Jehová el Altísimo? Bien, ahí en el versículo 32 dice que será llamado Hijo del Altísimo. Esa es la relación. Jesús, Hijo, y Jehová es el Padre de Jesús. Ahora se nos pide leer Mateo capítulo 3, versículos 16 y 17. En cuanto Jesús fue bautizado, salió del agua, y en aquel momento los cielos se abrieron, y él vio el Espíritu de Dios bajando como una paloma y viniendo sobre Jesús. Y entonces una voz dijo desde los cielos: Este es mi Hijo amado, él tiene mi aprobación. La pregunta es, ¿qué dijo la voz desde el cielo cuando se bautizó Jesús? Dijo: Este es mi Hijo amado, él tiene mi aprobación. La otra pregunta, ¿de quién cree usted que era esa voz? Bueno, si está hablando o dirigiéndose a su Hijo, entonces sabemos que se refiere a Jehová. Desde los cielos, Jehová estaba diciendo esto, que él era su Hijo. Así que hay una diferencia. Su Hijo estaba en la tierra y la voz que vino de los cielos le pertenecía a Jehová. Dos personas totalmente distintas. Y ahí tenemos la representación del momento en que Jesús se ha bautizado y al salir del agua se oye la voz desde los cielos, demostrando así que de parte de alguien superior y que se hallaba en otro lugar, venía a darle la aprobación de lo que había hecho Jesús y lo que luego se lo estaba comisionando a hacer como el Mesías prometido. Ahora vamos a ver Juan 14, 28. Oyeron que les dije: me voy y volveré a ustedes. Si me aman, les alegrará que vaya al Padre, porque el Padre es mayor que yo. La pregunta que surge es, ¿quién es mayor y tiene más autoridad? ¿Un padre o su hijo? Es lógico que siempre será el Padre el que tenga más autoridad. ¿Qué quiso decir Jesús cuando llamó a Jehová Padre? Se refería a su dador de vida. Recuerde que Jesús fue una creación de Jehová y a quien también le debe obediencia. Como padre es lógico que nosotros tenemos que obedecerlos. Así que este texto es muy bueno también para demostrar la diferencia entre Jehová y Jesús. Ahora debemos leer Juan 12, 49. Porque no he hablado por mi cuenta, sino que es el Padre que me envió, quien me ha mandado lo que tengo que decir y lo que tengo que hablar. La pregunta que surge es, ¿pensaba Jesús que él y su Padre eran la misma persona? ¿Qué cree usted? Por el texto bíblico vemos que él decía lo que su Padre le envió a decir. Así que hay una diferencia. Son dos personas distintas. Ahora en la página 65 tenemos el punto 5. Jesús resultó ser el Mesías. Y se dice que en la Biblia hay muchas profecías que ayudarían a la gente a identificar al Mesías, es decir, a quien Dios eligió para salvar a toda la humanidad. Y aquí tenemos que ver el video Profecías cumplidas en Jesús. Dura 3 minutos con 3 segundos. Luego se nos pone el texto bíblico de donde van a surgir preguntas. Miqueas 5:2 dice:
de ti, Belén Efrata, la que es demasiado pequeña para estar entre los clanes de Judá, de ti saldrá para mí el que será gobernante en Israel. Su origen se remonta a tiempos antiguos, a los días de mucho tiempo atrás. Surge la pregunta, ¿se cumplió esta profecía cuando nació Jesús? Y se pone como referencia el cumplimiento de Mateo 2:1. La respuesta es sí, se cumplió, porque Miqueas decía Belén Efrata. Y en el video que debemos ver se explica con claridad que en esa época habían dos pequeños pueblos que se llamaban Belén. Así que si decimos Jesús nació en Belén, como que puede causar confusión porque preguntaríamos ¿en cuál de las dos Belén? Y el texto fue claro, Belén Efrata, que estaba en la parte sur de Israel, mientras que la otra Belén estaba ahí muy cerca, a Nazaret. Si ellos hubieran ido a esa Belén, no se hubiera cumplido la profecía de Miqueas 5:2. Ellos fueron a Belén Efrata, que estaba en el sur del país. A continuación tenemos que leer dos textos. El primero es el Salmo 34:20. Él protege todos sus huesos, ni uno solo ha sido quebrado. Y el otro texto es Zacarías 12:10. Derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de aprobación y de súplica, y mirarán al que traspasaron, y se lamentarán por él como se lamentarían por un hijo único, y llorarán por él amargamente como llorarían por un primogénito. La pregunta que surge es, ¿se cumplieron estas profecías? Y se pone como referencia Juan 19:33 al 37 sobre lo que se hizo con Jesús para comprobar su muerte. Como respuesta podríamos decir que la costumbre romana era acelerar la muerte de la persona colgada quebrándole las piernas, así quedaba colgada y moría por asfixia. Al verlo muerto, no hicieron eso, no le quebraron las piernas, pero sí lo traspasaron cuando un soldado clavó una lanza en su costado para comprobar su muerte. De esa manera se cumplió tanto el Salmo 34:20 y Zacarías 12:10. Otra pregunta que surge es, ¿cree que Jesús manipuló los asuntos para que se cumpliera alguna de estas profecías? Imposible. Jesús ya estaba muerto, así que no había cómo manipular los acontecimientos. Esto fue cumplimiento de profecías bíblicas. Y una pregunta final de este punto. ¿Y a usted, qué le dice todo esto acerca de Jesús? Bien, es una pregunta o una respuesta personal, pero podríamos decir que las profecías bíblicas confirman que Jesús es el Mesías prometido y el Hijo de Dios. Ahora nos manda a revisar la nota número 2 de nuestro libro. Eso lo encontramos en la página 255, al final. Y ahí tiene el título ¿Cuándo aparecería el Mesías? Menciona que la Biblia predijo que antes de que llegara el Mesías tendrían que pasar 69 semanas. Luego indica, ¿cuándo comenzaron las 69 semanas? Y se explica que en el año 455 antes de nuestra era, ese año el gobernador Nehemías llegó a Jerusalén para restaurar y reconstruir la ciudad. Así que comenzó en el año 455 antes de nuestra era. ¿Cuánto duraron las 69 semanas? En algunas profecías bíblicas, un día representa un año, como dicen Números 14 y Ezequiel 4. Así que una semana representa 7 años. Por lo tanto, las 69 semanas de esta profecía equivalen a 483 años. ¿Por qué? Se multiplica 69 por 7. ¿Cuándo acabaron las 69 semanas? Si contamos 483 años a partir del año 455 antes de nuestra era, llegamos al año 29 de nuestra era. Justo en ese año Jesús se bautizó y se convirtió en el Mesías. Hay dos publicaciones que son muy buenas para ver estos detalles.
Uno es el libro Vivir para Siempre, que estudiamos hace muchos años, y también el libro Venga tu Reino. Muchos tal vez recordarán esos libros y hay información que se podría revisar. Y en jw.org ahí podemos ver estas publicaciones. Y aquí al final de la página 255 tenemos un recuadro donde se nos recuerda: 455 se dio la orden de restaurar Jerusalén. En el 406 Jerusalén quedó reconstruida. Y luego en el año 29 aparece el Mesías cuando se bautiza. En total, 483 años. Si volvemos a la página 65 de nuestro libro, ahora tenemos el punto número 6. Conocer a Jesús nos beneficia. Y se indica que la Biblia destaca la importancia de aprender acerca de Jesús y de la misión que Dios le ha dado. Y tenemos que leer dos textos. Juan 14:6, donde dice: Jesús le contestó: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre si no es por medio de mí. Y Juan 17:3. Esto significa vida eterna, que lleguen a conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a quien tú enviaste, Jesucristo. La pregunta que surge es: ¿por qué es imprescindible que conozcamos a Jesús? Porque mediante Él, como vemos en estos textos, podemos llegar a Jehová, se le llama como el camino. Y al conocer tanto a su Padre como a Jesús, podemos obtener la vida eterna, como decía Juan 17:3. Y aquí tenemos este dibujo, y la nota que tenemos es: Jesús abrió el camino para que podamos ser amigos de Dios y enseñó la verdad acerca de Jehová. Además, tenemos la oportunidad de alcanzar la vida eterna por medio de Él. Al final de la página 65 tenemos el punto: lo que algunos dicen. Los testigos de Jehová no creen en Jesucristo. Nos pregunta: ¿qué contestaría usted? Es una respuesta personal, sin embargo, podríamos decir algo como esto. Diríamos que sí creemos en Jesús, sí lo mencionamos, porque es nuestro modelo a seguir para tener una correcta adoración a Jehová. Es el Mesías prometido y el Rey designado por Jehová para conducir a la humanidad a la perfección durante los 1000 años de su gobernación. Así que sí creemos en Él, sí lo mencionamos siempre. Ahora tenemos el resumen. Jesús es un espíritu poderoso, el Hijo de Dios y el Mesías. Son los 3 puntos que se han visto aquí. Ahora tenemos el repaso. ¿Por qué se le llama a Jesús el primogénito de toda la creación? Porque fue lo primero que Jehová creó. La otra pregunta: ¿qué hacía Jesús antes de venir a la tierra? Ayudó a su Padre a crear todo lo demás que existe hoy día. Ha servido como portavoz leal de Jehová, transmitiendo las instrucciones y mensaje de su Padre. Y la última pregunta: ¿cómo sabemos que Jesús es el Mesías? Porque hay muchas profecías bíblicas que ayudan a identificar a Jesús como el Mesías. Desde el lugar de su nacimiento, acontecimientos durante su vida y algunas que incluyen su muerte, y también la que vimos en la tabla de la nota 2, donde se indicaba sobre el cumplimiento de las 69 semanas. Y ahora viene el punto: propóngase esto. Para saber más acerca de la vida de Jesús en la tierra, vea el video. Con toda seguridad Dios lo hizo Señor y Cristo, pero solo la parte 1. O también leer los capítulos 2 y 3 de Lucas. ¿Cuál puede ser otro objetivo? Prepararnos con textos bíblicos y palabras apropiadas para ayudar a algunos que creen que Jesús es Dios. Decimos palabras apropiadas para no ofender, diciendo cosas que la persona se haga o se sienta mal. Bien, queridos hermanos, es lo que teníamos que revisar para esta ocasión en nuestro estudio bíblico de congregación, lo que corresponde para la semana del 8 al 14 de agosto. Sin duda es un estudio bastante extenso, pero la próxima semana continuamos también con Jesucristo y otros detalles más. Esperamos poder participar con nuestros comentarios y siempre escuchar los de nuestros hermanos. Si es la voluntad de Jehová, esperamos encontrarnos en una próxima ocasión.